Chicos, pasamos la página y llegamos a los ejercicios de aplicación número 2. Me pide señalar la relación de pertenencia y no pertenencia de las siguientes afirmaciones. Les recuerdo que la relación de pertenencia se da de elemento a conjunto. Bien chicos, aquí ya fui desarrollando, les explico. Por ejemplo, aquí me pide relacionar 2 con P. Lo busco al elemento 2 en P y como no lo encuentro le puse no pertenece. Ahora relacionamos el 4 con el conjunto Q, busco el elemento 4, no lo encuentro, entonces significa que no pertenece al conjunto Q. Lo mismo con 6 y R, voy al conjunto R y en los elementos no encuentro al elemento 6, por esa razón no pertenece. Continuamos con 5, 5 lo busco dentro del conjunto Q, acá lo puedo ver, entonces como lo veo dentro del conjunto, pertenece. Pasamos al elemento 7, lo voy a buscar dentro del conjunto R, lo encuentro por aquí, entonces 7 está dentro del conjunto R, por tanto pertenece. Y aquí el elemento 6 con P, voy a buscar en el conjunto P al elemento 6, lo puedo observar, entonces pertenece al conjunto P. De la misma manera he completado la siguiente columna. He buscado al elemento 8 en el conjunto R, como lo puedo encontrar, lo veo, digo que pertenece. Seguidamente el elemento 3 dentro del conjunto R, también lo puedo visualizar, por eso decimos que pertenece. Continuamos con el elemento 5, en P buscamos al elemento 5, sí lo puedo encontrar, por tanto pertenece al conjunto P. Buscamos al elemento 10 en P, observo, no encuentro al elemento 10, por tanto no pertenece. Continuamos con el 12, 12 vamos a buscarlo en R. Visualizo, no veo al elemento 12, por eso completamos con no pertenece. Y por último el elemento 9 vamos a buscarlo en el conjunto Q. Aquí no encuentro al elemento 9, por esa razón no pertenece. Chicos, continuamos con el ejercicio número 2. Lo que nos dice es: del siguiente gráfico expresa simbólicamente a cada uno de los conjuntos e indica el número de elementos. Lo que acabo de hacer por esta columna es observar y ver qué elementos están dentro del conjunto A, los he ubicado. De igual manera, los elementos del conjunto B también los estoy ubicando. Los elementos del conjunto C, de igual manera, estoy ubicándolos. Del conjunto D también estoy representándolos aquí. Del conjunto E, de igual manera, aquí estoy representándoles. Y por último, el conjunto universal que contiene a todos los conjuntos. Todos los elementos lo expresé aquí. A continuación me pide el cardinal, es decir, la cantidad de elementos que puedo observar. Entonces completo. En el conjunto A cuento y hay 4 elementos. En el conjunto B cuento, hay 5 elementos. En el conjunto C contamos, hay 4 elementos. En el conjunto D hay 2 elementos. En el conjunto E hay 3 elementos. Y en el conjunto U hay un total de 3 elementos. Luego de completar el ejercicio 2, pasamos al ejercicio 3 y me pide utilizar estos símbolos de inclusión y no inclusión según corresponda. Recordamos que un conjunto está incluido en otro conjunto cuando todos los elementos de este conjunto están dentro del otro conjunto. Muy bien, comenzamos a comparar entonces. Bien chicos, ya he completado. Ahora les explico. El conjunto M está incluido en N. ¿Por qué? Porque todos los elementos de M se encuentran en el conjunto N. Si gustas, puedes comprobarlo en tu libro. El conjunto N no está incluido en M. ¿Por qué? Porque todos los elementos de N no se encuentran en el conjunto M. El conjunto P tampoco está incluido en M porque no todos los elementos de P se encuentran en M. El conjunto N no está incluido en P porque todos los elementos de N no están en el conjunto P. El conjunto P está incluido en N porque todos los elementos del conjunto P lo podemos ver en el conjunto N. 2 no está incluido en M porque 2 es elemento y los elementos solamente se relacionan con pertenencia, por eso ponemos no incluido. El subconjunto 3 está incluido en N. ¿Por qué razón? Porque 3 es un elemento del conjunto N y al ponerlo llaves se convierte en subconjunto y ya tienen la relación de inclusión.
En la letra H tengo el subconjunto 4 en P, porque 4 es un elemento de P y al ponerle llave se convierte en un subconjunto. Por esa razón está incluido en P. Pasamos a la I. Me dice que el subconjunto 5 no está incluido en M. ¿Por qué no está incluido en M? Porque en M no veo a ningún elemento 5. Y por último en la J, el subconjunto del subconjunto 7 está incluido en N, porque dentro del conjunto N hay un elemento 7. Si le acompañamos de doble llave, estaría incluyéndose dentro del conjunto N. Entonces, de esta manera, chicos, hemos completado. En el ejercicio 4 me dice del siguiente gráfico expresa verdadero o falso a cada proposición. Entonces, lo que tú vas a hacer ahorita es visualizar junto conmigo y decir si es verdadero o es falso. En la A pongo verdadero porque observo el elemento 3 dentro del conjunto A. En la B también pongo verdadero porque observo al 4 dentro del conjunto B. En la C pongo verdadero porque también observo al elemento 7 dentro del conjunto C. Y en la D pongo falso porque estoy viendo al elemento 2 dentro de D, pero acá te dice que no pertenece, entonces el enunciado es falso. Damos vuelta a la página, nos dice en la E que 10 no pertenece al conjunto B, eso es verdadero porque no está dentro del conjunto B. En la F me dice que D está incluido en A, eso es falso, no está dentro del conjunto A. Me dice que en la G que E está dentro de B, también es falso, no se encuentra dentro del conjunto B. Nos dice que en la H, A está dentro del conjunto universal, sí, claro que está dentro del conjunto universal. En la I, que el elemento nulo pertenece al universal, no, al contrario, es inclusión la relación que debe de tener aquí. Que el elemento nulo está incluido en B, eso sí es verdadero, porque el elemento nulo está en todo conjunto, está incluido. ¿Tengo el subconjunto 5 incluido en C? Claro que sí, porque 5 es elemento de C y un subconjunto 5 está incluido en C. Por aquí tenemos al subconjunto 10 incluido en A. Eso es falso porque 10 no es elemento de A, así que no podemos formar un subconjunto. En la M tenemos el subconjunto 1, si está incluido en A. Claro que sí, porque 1 es un elemento de A y puedo formar un subconjunto. En la N tenemos que el subconjunto 4 no está incluido en U y eso es verdadero porque 4 no pertenece a C. Aquí tenemos en la O el subconjunto 2 me dice que no está incluido en B. Eso es verdadero porque el elemento 2 no pertenece al conjunto B ni podemos formar subconjuntos. En la letra P nos dice que la cantidad de elementos del conjunto universal es 13, eso es falso, hay 12 elementos. Por aquí que Q o el cardinal de C es igual a 4 es falso porque hay 3 elementos en el conjunto C. En la R nos dice que 10 pertenece al conjunto universal, eso es verdadero porque está dentro del conjunto universal. En la S tenemos que 11 está incluido en U, falso, la relación que deben de tener es de pertenencia. Y por último en la letra T nos dice que 6 no pertenece a B y eso es verdad, porque no está dentro del conjunto B. Llegamos al ejercicio número 5, me dice Luis, Samuel y Ángela pertenecen al conjunto M. ¿Puedo asegurar que Mario pertenece al conjunto M? Claro que no, porque solamente tiene por elementos a Luis, a Samuel y Ángela, ¿no? En ningún momento menciona a Mario, entonces por eso la respuesta es no. Para el ejercicio 6, me pide calcular el cardinal de A más el cardinal de B más el producto de los cardinales de ambos, si sabemos que aquí nos dan los conjuntos A y B expresados por comprensión. Me dice que el conjunto A tiene por elementos a números naturales y además son mayores o iguales que 7 y menores que 15. Como puedes ver aquí ya he hallado todos los elementos, ¿quiénes son? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, todos menores que 15. Y lo mismo con B, ¿no? Me dice que también los elementos son naturales, que son mayores o iguales a 3 y menores a 10, menores iguales a 10. Por aquí ya hemos completado los elementos para el conjunto B, que son el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10.
Bien, ahora lo que estamos haciendo es contar la cantidad de elementos que tiene A, ¿no? En este caso A tiene 8 elementos y B también tiene 8 elementos. Entonces ya tengo los cardinales, puedo reemplazar y resolver. Reemplazo el cardinal de A por 8, más el cardinal de B, que también es 8, más el producto de los cardinales, 8 por 8, dándome la suma de 16 más 64 igual a 80. Entonces la respuesta sería 80. En el ejercicio 7 me dice cuántos elementos del conjunto M siguiente son múltiplos de 5. Tenemos aquí el conjunto M, me dice que Y pertenece a los naturales. Y es igual a 2x más 3, esa es la condición que nos está poniendo el problema, lo vamos a subrayar. Y que los valores de x están o son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5. Eso quiere decir que los valores que toma x es el 2, el 3, el 4, el 5. Y estos valores vamos a reemplazarlos en esta condición. Al reemplazar 2 por 2 más 3 me da 7. Reemplazamos 3 por 2, 6 más 3, 9. Reemplazamos el número 4 aquí, 2 por 4, 8, más 3, 11. Y reemplazamos el número 5 aquí también, 2 por 5, más 3 me da 3. Entonces ya tenemos los valores de los elementos del conjunto M. La pregunta es, ¿cuántos elementos del conjunto M son múltiplos de 5? A ver, observen, tengo el 7, el 9, el 11 y el 13. Ninguno de los 4 son múltiplos de 5. Entonces la respuesta sería 0. Llegamos, chicos, a los ejercicios de aplicación número 3. Nos da el gráfico, tengo el conjunto universal, en su interior tengo los conjuntos A, B, C, D, E y F, cada uno con sus elementos respectivos. Me pide indicar el valor de verdad y falsedad de cada proposición. A ver, en la primera le puse verdadera porque el elemento 2 se encuentra dentro del conjunto A. La segunda también es verdadera porque el elemento 4 está dentro del conjunto C. La tercera también es verdadera porque 6 se encuentra dentro del conjunto C. La D también es verdadera porque al contar los elementos del conjunto C son 5 y es verdadero. Damos vuelta a la página, continuamos con E. ¿Me dice la cantidad de elementos de E son 5? No. Cuento son 4, por esa razón es falsa. En la F, D está dentro del conjunto C, está incluido, verdadero. En la G, E no está dentro del conjunto D, la proposición es verdadera. En la H, D es diferente a E, claro, es verdadero, porque tienen diferente cantidad de elementos, es decir, no son iguales. La I me dice que el conjunto F es unitario, falso, porque no veo elementos. En la J, el conjunto C es finito, claro que sí, puedo contar sus elementos. En la K, el conjunto F es vacío, verdadero. En la I, 3 está incluido en B, falso, elemento conjunto no tienen relación de inclusión. En la letra M, el subconjunto 6 está incluido en D, verdadero, porque 6 es un elemento de D, así que he formado un subconjunto poniéndole llaves, es verdadero. Tenemos en la N que D está incluido en B, falso, no está incluido. En la O tenemos que el conjunto nulo está incluido en B, eso es verdadero, ya que el nulo está incluido en todos los conjuntos. En la P tenemos que la cantidad del conjunto potencia del conjunto A es 4. Recordemos que el conjunto potencia es expresar el número 2 a la cantidad de elementos que tiene, ¿no? En este caso el conjunto A tenía 2 elementos, entonces 2 al cuadrado, 4. Por esa razón es verdadera. En el conjunto Q me dice que el conjunto potencia de D es 4, es decir que también tiene dos elementos, pero en el libro nos iguala a 8, por esa razón es falsa. En la R, el conjunto potencia del conjunto C es 32. Es verdadero porque el conjunto C tiene 5 elementos y 2 elevado al exponente 5 me da 32. En la S me pide sumar los cardinales, o sea, la cantidad de elementos del conjunto B más C más E.
B tiene 3 elementos, C tiene 5 elementos y E tiene 4 elementos. 3 más 5 más 4 me da 12, por eso es verdadero. Pasamos a la letra T, me dice que el cardinal del conjunto potencia de F más el cardinal del conjunto potencia de B es 9. El conjunto de potencia de F, bueno, no tiene elementos, sería 2 a la 0, 1, aquí está este 1. Tendríamos que sumar con los elementos de B, que son 3, 2 al cubo, 8. Entonces 1 más 8 es 9, por esa razón es verdadera. Pasamos a la letra U, me dice que el cardinal de A es igual al cardinal de E, pero el cardinal de A, o sea, solamente tiene 2 elementos, en cambio E tiene 4, entonces estos no pueden ser iguales, por eso es falso. Para la V, la cantidad de elementos del conjunto universal, el libro me dice que son 13, pero al contabilizar solo hay 12 elementos, por esa razón es falsa. En la letra W, la cantidad de elementos de C son 5, pero el libro me dice 4, por esa razón la proposición es falsa. En la letra X tenemos que el número 6 pertenece al conjunto B, y es falso porque no está dentro del conjunto B. En la Y, 10 pertenece al conjunto universal, verdadero porque 10 está dentro del conjunto universal. En la Z, 11 está incluido en U, eso es falso porque la relación que debe de tener un elemento con un conjunto es el de pertenencia. Siguiendo esa misma teoría, vamos de igual manera a completar con verdadero o falso según corresponda a cada proposición. Rápidamente se ha completado aquí con verdadero y falso y ahora te explico cómo es que se ha desarrollado. En el primero tenemos a la letra A, me dice que el subconjunto pertenece a S. Esta proposición es falsa porque la relación entre subconjuntos deben ser de inclusión. En la letra B tenemos al subconjunto 2, me dice que está incluido en L. Como 2 es un elemento del conjunto L, si le agregamos llaves ya es un subconjunto, está bien expresado la proposición, por tanto es verdadero. Pasamos a la letra C, donde 2 pertenece a G, es lo que me afirma. Buscamos al elemento 2, aquí lo tengo y efectivamente está dentro del conjunto G, por esa razón es verdadera. Pasamos a la letra D, me dice que nulo es un elemento del conjunto G. A ver, buscamos, si vemos al nulo dentro del conjunto G, esta proposición es verdadera. Pasamos a la letra E, me dice que el nulo pertenece a S. Buscamos al elemento nulo pero no lo encontramos, por esa razón la proposición es falsa. Pasamos a la letra F, me dice que el subconjunto 1 no pertenece a L. Buscamos, no encontramos al subconjunto 1 como elemento en L, por esa razón la proposición es verdadera. Pasamos a la letra G, me dice que el conjunto potencia del conjunto S es 32. A ver, contamos cuántos elementos tiene el conjunto S. Tiene 1, 2. Como el 2 se repite 2 veces, se cuenta solo una vez, serían 3. Con 3 serían 4, solamente hay 4 elementos. Entonces 2 a la cuarta igual a 16, este sería nuestro conjunto potencia. Pero el libro nos dice 32, esa proposición es falsa. Pasamos a la letra H, me dice que el conjunto potencia del conjunto L es 15. Contamos los elementos del conjunto L, tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces elevamos 2 al exponente 4, me da 16, verificamos, no son los resultados iguales, por tanto la proposición es falsa. Pasamos a la letra I, me dice que el conjunto potencia G es 16. Vamos al conjunto G, contamos cuántos elementos tiene, 1, 2, 3, 4. El conjunto sería 2 a la cuarta igual a 16, verificamos que son iguales, por tanto la proposición es verdadera. Pasamos a la letra J, me dice que 1 y 2 son elementos que pertenecen a L. Buscamos, no encuentro al 1 y al 2 entre llaves como está apareciendo aquí, por esa razón la proposición es falsa. Pasamos a la letra K, me dice que 1 y nulo es un subconjunto formado dentro del conjunto G. Vamos al conjunto G, verifico que 1 y el nulo son elementos. Si yo los agrupo con llaves se formaría un subconjunto y sí estaría incluido en el conjunto G, por esa razón es verdadero. Pasamos a la letra I.
me dice que el nulo con 2 no pertenecen a ese. A ver, buscamos y no encontramos al nulo con 2 con las llaves respectivas como lo presenta aquí. Por esa razón la proposición es verdadera. Damos vuelta a la página y tenemos el ejercicio número 3. Me pide indicar si los siguientes conjuntos son vacíos, unitarios, finitos o infinitos. Bien, en el primer conjunto está compuesto por los elementos 1, 1, 1, 1 infinitas veces, pero por ser solo un mismo valor siempre será 1. Por esa razón, este conjunto, como tiene un solo elemento que es la unidad, se le denomina unitario. En el conjunto A visiblemente tiene un solo elemento que es 0, por esa razón es unitario. Para el conjunto M tengo los números 1, 2, 3, 4, tenemos puntos suspensivos y llega hasta el 20. Es un conjunto finito porque puedo contar, ¿no? Tiene inicio y tiene fin. Puedo contar cada uno de los elementos. En el conjunto U tengo los números 2, 4, 6, 8, probablemente sean pares, pero tengo aquí puntos suspensivos. Como no hay un fin, se le llama conjunto infinito. En el conjunto E me dice x tal que x es un cuadrado de 3 lados, algo que no existe, si no, no se llamaría cuadrado, por tanto es un conjunto vacío. El conjunto L me dice que es una mujer de 3 piernas, algo que tampoco existe, por eso el conjunto es vacío. Pasamos al conjunto I, dice que es un día de la semana, bueno, son 7 los días de la semana, por tanto es un conjunto finito. Pasamos al conjunto N, que es un número primo comprendido entre 4 y 6, el único número primo vendría a ser el 5, por tanto es un conjunto unitario. Pasamos al conjunto D, me dice que es un número natural entre el 9 y el 10, no existe ningún número entre el 9 y el 10 que sea natural, por tanto el conjunto es vacío. Y por último el conjunto O me dice que es un marciano que habita en la Tierra. Le estoy denominando como vacío porque si habita en la Tierra ya no sería llamado marciano. Para el ejercicio número 4 nos pide resolver cada uno de los ejercicios teniendo en cuenta la parte teórica. Es decir, nos tenemos que divertir resolviendo estos ejercicios. A ver, en primer lugar, en A nos dice que los conjuntos C y D son conjuntos unitarios. ¿Qué quiere decir unitarios? Que tienen un solo elemento. Y como ves, el conjunto C tiene como elementos a 3m-4 y a 4 más 2m. Y en D tiene como elementos a 2n-5 y a n más 5. Si son unitarios, la única opción es que los dos elementos de cada uno de los conjuntos sean iguales. Y si son iguales, tenemos que igualar, ¿no? En este caso, 3m-4 vamos a igualar con 4 más 2m. Y en la D vamos a igualar 2n-5 con n más 5, ¿no? Formando dos ecuaciones. Y como resultado me va a dar los valores que me pide, ¿no? El valor de m y el valor de n. Y por último, operar como me pide el libro. A continuación he planteado de la forma como mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy igualando los elementos de C por este lado. ¿Por qué? Porque me dice que los conjuntos son unitarios, significa que son iguales. Tengo 3m-4 igual a 4 más 2m. Agrupé las letras en un lado, números al otro lado y me da el valor de m que es 8. La misma teoría he utilizado para el conjunto D. Tengo los elementos 2n-5 y n más 5. Lo estoy igualando porque los conjuntos son unitarios. Agrupé variables a un lado, a números al otro lado, dándome el valor de n como 10. ¿Qué es lo que me pide calcular? Me pide calcular la diferencia entre m menos n. Como ya conozco los valores de m, que es 8, y n, que es 10, procedo a restar dándome por respuesta la cantidad de menos 2. Pasamos a la B, al siguiente ejercicio. También me da dos conjuntos, pero la condición es que deben ser iguales. Cuando te habla de conjuntos iguales, significa que tiene la misma cantidad de elementos y que son los mismos elementos. Tengo el conjunto S, que tiene por elementos a 4x-4 y a 10. Al conjunto L, que tiene por elementos al número 16 y al 3y-5. Como ves, tenemos variables y el problema me pide sumar estas variables. Como tienen elementos iguales,
me dice que son conjuntos iguales, debo de igualar. Por ejemplo, en el conjunto S, aquí tengo el valor de 10, que es conocido, ¿no? En el conjunto L tengo la cantidad 16. Entonces puedo partir de esos valores conocidos para poder igualar. 10 es imposible que lo voy a igualar con 16, ¿no es así? Es algo imposible. Corresponde que 10 lo debo de igualar con 3y menos 5. Y 16 lo vamos a igualar con 4x menos 4, formando dos ecuaciones. Bien chicos, por teoría lo que estamos haciendo es igualar 4x menos 4 con 16, como te había mencionado, y 3y menos 5 lo estamos igualando con 10. Al despejar la variable x, me da por resultado 5. Al despejar la variable y, me da por resultado 5 también. Ahora puedo reemplazar para hallar la respuesta, obteniendo así 5 más 5 igual a 10. Esta es la respuesta. Continuamos, jovencitos, con la letra C. También me dan dos conjuntos. Me dicen que son iguales. El conjunto L está conformado por los elementos 2x menos 18 y 13. El conjunto G está conformado por los elementos 10 menos 3y y 10. Y me pide calcular x menos y. Recordemos la teoría de conjuntos iguales. Significa que tiene la misma cantidad de elementos y los mismos elementos. De igual manera que en el ejercicio anterior debemos buscar cantidades a igualar. Por ejemplo, en el conjunto L tengo un elemento conocido que es 13. Y en el conjunto G también tengo el elemento conocido que es 10. 13 con 10 es imposible que sean iguales. Probablemente 13 debe ser igual a 10 menos 3y y 10 debe ser igual a 2x menos 18. De esta manera estaría formando dos ecuaciones para calcular el valor de las dos variables. Bien chicos, como mencioné anteriormente, lo que acabo de hacer es igualar el elemento 2x menos 18 con 10. Aquí tengo la ecuación. Y también he igualado el elemento 10 menos 3y con 13. Aquí también tengo la otra ecuación que se ha formado. Por este lado hemos despejado a la variable x, dándome el valor de 14. Por este lado, de igual forma, he despejado la variable y, dándome el valor de menos 1. Vamos a lo que nos pide el problema. Me pide calcular la diferencia entre x menos y. Entonces, como ya conozco los valores, puedo reemplazar. X reemplazo por 14 y y reemplazo por su valor, que es menos 1. Como me pide restar, 14 menos menos 1, tengo dos signos negativos, lo convierten a positivo y tendría 14 más 1 igual a 15. Esta vendría a ser la respuesta. Bien chicos, hemos llegado a la parte final del video. Ustedes tienen la actividad a realizar en el cuaderno, la página 93 y 94 de problemas propuestos.